el tema de esclerosis múltiple, nos quedamos en clasificación. Ya vimos todo lo anterior, cuadro clínico, epidemiología y todo. En cuanto a la clasificación, vamos a tener que la esclerosis múltiple su presentación va a ser diferente según la evolución de la enfermedad. Tenemos 4: la recurrente remitente, la recurrente progresiva, la progresiva secundaria crónica y la progresiva primaria. La más frecuente en el, creo que 80-90% de los casos es la recurrente remitente. Lo que va a pasar es que el paciente, como vemos aquí, esto dice que está bien y de repente sufre un episodio de una alteración, principalmente sensitiva, ¿no? Las que ya vimos, como puede ser una neuritis óptica o un entumecimiento de algún miembro. Y luego remite, vuelve a quedar bien y pasa bastante tiempo y otra vez vuelve a presentar otro episodio, pero vuelve a quedar normal completamente. Y así sucesivamente. O sea, tiene episodios, pero vuelve a quedar normal. Vuelve a mejorar totalmente. Esa es la presentación más común. Y luego tenemos a la recurrente progresiva. Aquí lo que va a pasar es que el paciente está bien, sufre una alteración, mejora, pero como vemos aquí no mejora completamente. Como que se queda con un poco de discapacidad. Y luego otra vez pasa el tiempo y vuelve a tener otro episodio. Y así sucesivamente. O sea, sí mejora, pero nunca recobra 100% la función. Y luego tenemos la progresiva secundaria crónica, que es muy parecida a la anterior, como podemos ver. Está bien, tiene episodios, mejora un poco, vuelve a tener otra alteración, y así. Aquí la diferencia es que llega un punto en el transcurso de la enfermedad, un punto aquí, que ya no mejora para nada, y ya solo va progresando continuamente. Luego tenemos la progresiva primaria, que esta pues es la de, creo que la más agresiva, en la que el paciente progresa continuamente sin tener una mejoría. Y también hay que saber que las recaídas, para considerar que es una esclerosis múltiple, las recaídas deben durar más de 24 horas, y una vez ya instauradas, estas duran de 4 a 8 semanas, hasta que el paciente mejore, hasta que remite. Y estas tardan en aparecer de 1 a 3 años aproximadamente. Y pues vamos a continuar. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que se va a hacer... ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Sí. Gracias. Aquí miren, chicos, vamos, aquí puede tener mucha complejidad, pero en general tienen que quedarse con la idea que la esclerosis múltiple es una patología que condiciona episodios de desmielinización del sistema nervioso central, llámese a nivel del encéfalo, tronco encefálico o médula espinal. Todos ellos pertenecen al sistema nervioso central. Es importante que sepan que son episodios en los que se da la desmielinización, repetidos en el tiempo. En la mayoría de los casos así sucede. De hecho, la forma más común de presentación es la recurrente, remitente, porque recurre, viene y se va y se quita sola. En la mayoría de los casos, esta recurrente remitente va a evolucionar en algún momento del tiempo a una recurrente progresiva. Es decir, en un inicio, el paciente puede tener solo episodios de alteraciones neurológicas cualquiera, diversas, la que se te ocurra. Habitualmente sí, principalmente sensitivas oculares, pueden ser motoras. Y remiten solas con el pasar del tiempo. Suelen durar ese periodo de tiempo que dice su compañero. Por default, no pueden ser segundos o minutos por default, por lo tanto no puedes compararla con un ataque isquémico transitorio que dura minutos o menos de 24 horas si queremos ser más estrictos en la definición. Son alteraciones neurológicas que duran más de 24 horas. Nunca se instauran de forma súbita, nunca, o sea, nunca
nunca suceden de golpe la instauración de alteración neurológica, generalmente es paulatina, se va dando poco a poco, por lo tanto no es tan, no, con un buen interrogatorio muy estricto, en sí podrías diferenciarla de una EBC, por ejemplo, que generalmente pues lo esperado es que sea un establecimiento de alteración neurológica de forma muy aguda, muy súbita. También es importante que sepan y recuerden lo que les dije. Puede ser recurrente, remitente por dos episodios, 3 episodios, 4 episodios en el tiempo de su vida. Y posteriormente lo común es que progresa esta que se llama recurrente progresiva. Es decir, que sí siempre tiene las recurrencias y remitencias, pero que siempre se va guardando un poquito de deterioro neurológico. Es decir, que queda como que alguna alteración que se le queda al paciente. Ahora, las otras dos que dicen la palabra progresivo, analicen que la imagen te está mencionando que es una vez llega un punto en el que el paciente tiene un deterioro y no va jamás hacia retroceder, hacia la mejora, sino como que siempre está avanzando, evolucionando hacia mayor deterioro neurológico con el tiempo. La peor es la que dijo su compañero, la progresiva primaria, que no hay nada que hacer. Es decir, no hay nada que podamos hacer, darle al paciente para que esto se evite, se mejore, se quite, se retroceda. No hay. Esta es una enfermedad crónica. Hasta el momento, pues vamos, no tiene como tal cura. Si tiene un tratamiento inmunomodulador, el paciente pues puede tener una calidad de vida aceptable hasta cierto punto. Pero quiero que se queden con esa idea. Obviamente, donde dice que la duración de la sintomatología puede ser de 4 a 8 semanas, es en un contexto sin tratamiento. Con el tratamiento es claro que se frena en gran medida el mayor deterioro neurológico, incluso puede durar menos tiempo el deterioro neurológico gracias a los tratamientos cuando se actúa de forma oportuna. Puedes continuar, Lionel. Okay. Bueno, para hacer el diagnóstico vamos a recurrir tanto a la clínica como a un estudio de imagen, en este caso la resonancia magnética. En cuanto a lo clínico, vamos a tener que ver que el cuadro sea compatible, es decir, que hayan alteraciones sensitivas y motoras, y como dijo el doctor, que estas no sean de inicio brusco súbito. Si son de inicio súbito, pues tendríamos que pensar en otras causas vasculares, como principalmente un EBC. En cuanto al estudio de imagen, pues es la resonancia magnética, contrastada con gadolinio. El gadolinio nos va a servir para poder distinguir lesiones actuales activas de lesiones pasadas. La resonancia va a ser tanto de la cabeza hasta el cerebro y de la médula espinal. Y aquí lo que vamos a encontrar o vamos a buscar son lesiones hiperintensas o ideas perpendiculares a los ventrículos laterales y el cuerpo calloso, donde principalmente se encuentran estas lesiones. Este estudio tiene una sensibilidad bastante alta, del 90%, y nos dice que es el estudio inicial y el más preciso. Y bueno, en caso de que la resonancia magnética no sea concluyente en cuanto al diagnóstico, podemos recurrir a la punción lumbar. Y aquí lo que vamos a ver es la presencia de bandas proteicas oligoclonales de tipo IgG y aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Estas proteínas van a ser mayor a la celularidad, y es a lo que se le conoce disociación albumino-citológica. Y bueno, el objetivo del estudio va a ser documentar lesiones desmilizantes en el sistema nervioso central, separadas en tiempo y espacio. O sea, para hacer el diagnóstico tenemos que tener muy en cuenta esto. O saber que hayan varios episodios de lesiones en distintos sitios. Y esto lo vamos a hacer con los criterios de McDonald, en los que nos dice que para documentar lesiones diseminadas en el espacio, debemos documentar al menos una o más lesiones en al menos 2 de los 4 sitios. Estos son los 4 sitios que debemos buscar intencionadamente.
el sitio periventricular, yuxtacortical, infratentorial y en la médula, que son los que aparecen aquí, que es un dibujo que le robé al doctor en sus diapositivas, donde nos muestra los sitios. Por ejemplo, acá son las lesiones periventriculares, que también se le conoce como dedos de Dawson. Esto de acá, que serían de las lesiones yuxtacorticales. Estas de acá, que representan las infratentoriales, y pues aquí en las lesiones medulares. Y a ver. Bueno, y faltan las que son diseminadas o sea, documentarlas. Eso es para que veamos que se presentan en diferentes sitios. Ahora tenemos que comprobar que también se presentaron en diferentes momentos del tiempo. Y para eso tenemos que documentar que se presenten dos o más momentos, o sea, a partir de en dos momentos diferentes, pues. Y esto lo vamos a hacer con el gadolinio, que el gadolinio, si la lesión es activa, se va a ver de color blanco, hiperintensa, y si es antigua, pues no va a captar el gadolinio. Lo vamos a ver a continuación en las siguientes imágenes. ¿Puedes regresar a la anterior, Leonel? Quisiera agregar algo. Sí. Gracias. Miren, chicos, miren. Ok, esta patología tiene su complejidad y podemos confundirnos y podemos volvernos locos porque no lo entendemos, pero tratemos de ver lo difícil de una manera que nuestro cerebro lo capte fácilmente. Entonces, yo les voy a ayudar. Miren, la patología de la que hablamos se llama esclerosis múltiple. Ok, empecemos por allá. Esclerosis múltiple. Este proceso de esclerosis múltiple se debe a una fisiopatología de componente autoinmune. Esta fisiopatología de componente autoinmune nos va a dar la triada patológica clásica de la esclerosis múltiple, que es un proceso de inflamación, desmielinización y gliosis. La gliosis, bueno, estas alteraciones en orden nos van a condicionar placas o lesiones, ¿sí? Estas lesiones, cuando ya se formó la gliosis, son lesiones cicatrizales, ¿sí? Y se pueden ver en la resonancia magnética, ¿sí? Esta resonancia magnética puede también decirnos si estas lesiones que tienes están inflamadas o solo están ahí cicatrizadas. Nos lo puede decir. ¿Cómo? Utilizando gadolinio. Si utilizamos el gadolinio en la resonancia magnética, se capta cuando la lesión está inflamada, cuando está muy vascularizada todavía por el proceso de inflamación. Por lo tanto, cuando decimos que los criterios de McDonald nos establecen el diagnóstico teniendo mayor o igual a una lesión en mayor o igual a dos sitios diferentes, hacemos alusión a lesiones diseminadas en el espacio. Espacio, hago alusión al espacio geográfico. Tú tienes a tu sistema nervioso central y tenemos 4 sitios comunes o habituales de lesión. Si tienes al menos mayor o igual a una lesión, o dicho en español coloquial, al menos una lesión en al menos 2 sitios diferentes, es decir, que podrías tener solo un dedo de Dawson más una lesión yuxtacortical, ya tienes 2 lesiones, aunque en cada sitio original, que son 4, tú ya solo tienes una lesión, por eso dice claramente, puede demostrarse una lesión mayor o igual a una lesión en mayor o igual a 2 sitios de 4 sitios. Ok, entonces ahí hablaste de diseminación en la geografía del cerebro, del sistema nervioso, no cerebro, sistema nervioso central, en la geografía, en todo tu territorio, por eso se llama diseminación en espacio. Un espacio es un área, ¿no? Pero entonces tú tienes el área y tienes que tener 2 sitios acomodados, 2 sitios de lesión, pero tienen que ser en alguno de esos 4 cuadrantes, que vamos a decirle cuadrantes o como lo quieran decir, y tenemos que cumplir con 2 lesiones diseminadas en el tiempo. Ahorita no estamos hablando de un espacio, área geográfica, estamos hablando de la documentación clínica y o imagenológica
de procesos separados, ¿sí? En lo referente al tiempo. Como deben de entender, son episodios de deterioro neurológico que puede mejorar y volver a aparecer, al menos en la presentación más común es así. Como tienen que ser episodios, es obvio que puedes tener muchas formas de documentar ese episodio clínico, por eso se llama diseminación en el tiempo. Y ahí lo dice muy claramente el Farreras. Tú puedes tener una resonancia magnética, bueno, por decir, dos afirmaciones. Oye, hace 5 años, fíjate que por un mes no sé qué le pasó a mi vejiga y me orinaba sin querer. Pero nadie le dio importancia, se me quitó. Ya estuvo, primer episodio. Ya pasaron 5 años, 3 años y ahorita te pasó que, no sé, te defecas. No sé, es un decir. Tienes otro episodio neurológico, entonces ya tienes 2 episodios neurológicos, dos situaciones, 2 episodios. ¿Se cumple el criterio? Sí. Podría pasar que a lo mejor lo que te pasó fue tan insignificante desde el punto de vista clínico, que a lo mejor o ya se te olvidó, o lo pasaste por alto, era tan insignificante la alteración que, bueno, no le diste importancia. Tú no sabes que tienes un episodio previo de alteración neurológica, no lo sabes, o sea, o lo pasaste por alto. Pero hoy, por primera vez, te das cuenta de que no puedes mover la pierna. Llegas al hospital. Obviamente, si el doctor te pregunta, oye, ya te había pasado, no sé qué, a lo mejor tú le digas, no lo sé, creo que no, aunque en la realidad sí hayas tenido una alteración neurológica en el pasado. Entonces aquí el estudio de imagen nos puede servir, porque si yo te hago el estudio de imagen con gadolinio o sea, primero el estudio de imagen simple, y yo veo lesiones, van a haber varias, pero cuando le pongo el gadolinio, solo se captan algunas de las lesiones que ya tienes, dando a entender que las lesiones que veo en la fase simple son lesiones del pasado, y que las lesiones captantes de hoy son lesiones del presente. Entonces, aunque desde un punto de vista técnico no es algo clínico decir que en un estudio de imagen ves lesiones nuevas y viejas, pero se sobreentiende que justifica una alteración en el pasado que a lo mejor tú no le diste importancia, se te olvidó, no lo sabes, o quién sabe qué pasó. Pero hay varias maneras de establecer la diseminación en el tiempo. Puede ser por clínica más imagen o solo imagen. Pero esa es la idea, que tú documentes diseminación temporal y espacial. Espacial es un área geográfica. Hablamos del sistema nervioso central, son cuatro sitios. De esos sitios necesitas al menos una placa, una lesión, en al menos 2 de los lugares de 4 que hay posibles. Y diseminación temporalidad. No tiene que ver el espacio geográfico, sino que se separe del tiempo. Habitualmente te dice que la separación entre episodio y episodio se espera que sea de al menos un mes. De al menos un mes. Ahora, en situaciones muy concretas, muy especiales, donde no se pueda establecer la diseminación espacial, se puede hacer un estudio de apoyo diagnóstico como lo es la punción lumbar. Si tú no pudiste establecer el criterio de mayor o igual a una placa en mayor o igual a 2 sitios de los 4 sitios, no pudiste establecer ese criterio, pero tienes el apoyo de la punción lumbar que te dice que tiene bandas oligoclonales que no son más que anticuerpos IgG. O sea, si tú encuentras que el paciente tiene anticuerpos IgG en una persona que no cumplió el criterio de diseminación en el espacio, también apoya esclerosis múltiple. Ahora, si es tu primer episodio clínico y el estudio de imagen no apoya que hayas tenido otro en el pasado, entonces ahí ya te metiste en un embrollo. Porque, oye, en diseminación temporal no hay manera que yo logre documentar al menos 2 episodios separados en tiempo. No puedo, ¿qué hago? ¿Cómo cumplo el requisito? ¿Cómo cumplo el criterio? Pues no lo cumples. O sea, no cumples el criterio porque es tu primera vez. Es tu primera vez. Entonces, temporalmente no lo puedo cumplir. Temporalmente no puedo. Porque aunque me hagan el punción lumbar, salga bandas oligoclonales, yo no estoy cumpliendo el del tiempo, solo estoy cumpliendo el del espacio.
en lo referente a lesiones actuales. Eso se llama lesión desmielinizante aislada. Obviamente, o episodio desmielinizante aislado. Obviamente, las posibilidades que va a pasar a partir de este momento que tuviste un episodio de desmielinización son diversas. O sea, puede tener varios caminos desde que solo fue ese evento aislado y ya. O puede progresar una desmielinización más diseminada, o puede ser que mejores y vuelvas a tener un episodio dentro de no sé cuántos años. Entonces, en esos casos hay ciertos criterios que puedan sugerir que esa lesión desmielinizante aislada tenga más riesgo de que sea una esclerosis múltiple a que sea por otra causa, ¿sí? Eso definitivamente es algo de mayor complejidad. Creo que en el video mencioné, hay un cuadrito ahí para que vean. Tiene mayor complejidad, pero es importante que sepan que si por primera vez tienen un paciente con lesión desmielinizante y no hay manera de documentar 2 episodios en el tiempo, está difícil que puedas establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple. No se puede. Entonces, se queda así. Episodio de desmielinizante aislado. No se asusten, al final de cuentas, los doctores hacemos lo mismo. No sé qué chingados es. Le doy esteroide. Listo. No lo sé. Como no lo sé, mejor le doy el esteroide. Y pues bueno, ahí vemos lo que pasa con el paciente, ¿no? Y es la verdad, o sea, no le podemos decir al paciente que tiene esclerosis múltiple porque no cumple los criterios, al menos por los del McDonald's, los McDonald's modificados del 2017, pero pues quiero que sepan que eso es lo que habitualmente hacemos. Dale, y ahorita creo que su compañero va a hablar un poquito más de esto. Sí. ¿Puedes poner las imágenes? Sí, es básicamente lo que dijo. O sea, aquí tenemos un cerebro sano y en esas imágenes vemos que se observan lesiones ovaladas oscurecidas, que serían las que corresponden a lesiones antiguas, porque no captan el gadolinio. Y luego ya una vez que se hace con contraste, pues vemos que aparecen nuevos sitios, que serían de las lesiones activas, las actuales. Y básicamente es eso. Y bueno, como parte del diagnóstico también es importante hacer el descarte de otros diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos una lista de los que vamos a descartar: EBC, linfoma de Hodgkin, neuromielitis óptica, que también se le conoce como enfermedad de Devic, la diabetes igual, la neurosarcoidosis, el lupus, síndrome de Sjögren, migraña, encefalomielitis diseminada, espondilitis cervical, que esta puede causar una sintomología parecida por compresión. Y, bueno, aquí recalcar dos de los diagnósticos diferenciales, que tenemos a la neuromielitis óptica, que esta va a ser una alteración desmielizante de la médula espinal superior y del nervio óptico. Y aquí vamos a encontrar presencia de anticuerpos específicos, pero aquí, como vemos en la definición, es en la médula espinal. O sea, no hay lesiones. Si fuera esta enfermedad, no encontraríamos lesiones en el encéfalo, por lo que no cumpliría el criterio de McDonald y no sería pues, esclerosis múltiple. Y en cuanto a la encefalomielitis, pues aquí dice que van a ser alteraciones desmielinizantes múltiples del sistema nervioso central, pero en un solo momento. Y aunque sea una causa autoinmune, pues es como hacen en un solo momento, no cumple tampoco el criterio de tiempo. Y pues así se descartaría. Y el tratamiento, ¿algo que quiera comentar, doctor? ¿O sí? No. Bueno, ya llegamos al tratamiento. Aquí se va a dividir en tratamiento agudo para las exacerbaciones y en tratamiento crónico de mantenimiento. En el agudo, pues van a ser, como ya mencionó el doctor, esteroides. Lo que se suele usar es metilprednisolona por vía intravenosa, ya sabemos, y las dosis no las sé exactamente. ¿Usted sabe, doctor? O sea, ¿lo quisiera comentar? No es necesario que lo sepan como Pero algo sí. de memoria, pero las dosis son un gramo al día de metilprednisolona por 3 a 5 días.
Y después prednisona 1 miligramo por kilogramo al día por 10 días. Sí. Ok. En cuanto al tratamiento crónico, pues va a ser con inmunomoduladores. Tenemos el glatiramer o interferón B, beta, que son los mejores manejos son los de primera elección para prevenir las recaídas. Y también se pueden utilizar antibióticos, pues porque ya sabemos que las infecciones son el principal exacerbante de esclerosis. Y en dado caso de que el tratamiento con corticoides no funcione de manera adecuada, podemos hacer una plasmaféresis. Y pues es básicamente todo. Sería todo el tema. Perfecto. Aquí nada más me gustaría enfatizar algunas cosas. Solo es enfatizar algunas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes lean acerca de esta patología, la van a encontrar siempre como parte de las patologías desmielinizantes. Eso es importante. Entonces, tenemos una patología autoinmune que afecta la sustancia blanca, ¿sí? Esto desprovee de mielina a la sustancia blanca, a las fibras, ¿sí? Es importante que sepan que es la principal causa de alteraciones neurológicas o secuelas neurológicas en los pacientes jóvenes. La primera causa no traumática es el EBC. Perdón, la primera causa en personas jóvenes es el traumatismo craneoencefálico, perdón. Esta, esta es la primera causa de alteraciones neurológicas en personas jóvenes después nada más del traumatismo craneoencefálico. Normalmente mundialmente, si no es asociada a trauma, pues es el EBC, pero eso es en personas habitualmente más grandes de edad. Estas causan un deterioro neurológico en personas más jóvenes. No olviden las características múltiples, la palabra múltiple, o sea, múltiple en el tiempo, múltiples lesiones. No olviden lo que dijo su compañero, o sea, no hay ninguna prueba aislada que haga el diagnóstico, se requiere los criterios diagnósticos de McDonald y el mejor estudio diagnóstico inicial y el estudio más preciso a su vez es la resonancia magnética, o sea que necesitamos hacer una resonancia magnética. El tratamiento, pues, es esteroides cuando el paciente tiene, o sea, llega muy agudo con el deterioro neurológico, cuadra para los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple o alteración desmielinizante por resonancia, se dan esteroides. Si el paciente tiene datos que sugieran procesos infecciosos como el exacerbante o precipitante, pues le tenemos que dar también antibióticos según el sitio donde haya la infección. Si es una neumonía, manejo de neumonía. Si es una meningitis, manejo de la meningitis. Si es una infección de tejidos blandos por pie diabético, el tratamiento antimicrobiano para infección por pie diabético. O sea, solo es dar el antibiótico acorde a donde se encuentre el sitio de infección. Ya cuando le dan de alta al paciente, se va con esteroide vía oral y con inmunomoduladores y luego se le va a ir retirando poco a poco la prednisona poco a poco y se va a ir quedando solo con los inmunomoduladores por largo tiempo. Aún así, el paciente no quiere decir que no pueda volver a tener los episodios. Pudiera volver a tener episodios neurológicos y hay que dar otra vez el esteroide y así sucesivamente, esperando de que el paciente pues tenga una calidad de vida aceptable. Hoy por hoy hay otros tratamientos más eficaces, son muy nuevos, pero que sin duda han mejorado mucho sobre todo a la evolución de recurrente remitente, o sea, ha mejorado mucho, espaciando grandemente los episodios neurológicos. ¿Qué otra cosa? No, creo que nada más. No sé si tengan alguna pregunta acerca de este tema, alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que no les haya quedado claro. Me acuerdo que cuando yo era estudiante y leí este tema, me acuerdo que lo leí muchas veces porque yo no entendía, no entendía el concepto de la enfermedad, sobre todo los criterios diagnósticos, no los entendía, no entendía
por más que lo leía, repetía la lectura, yo no podía comprender. Por eso traté de explicárselos de una manera extremadamente simple para que sea más fácil de entender en qué consiste esta enfermedad. Bueno, si quieres puedes pasar a los casos, Leonel. Sí, doctor. Es un caso clínico, dice, mujer de 25 años de edad acude por dolor punzante e intenso en mejilla izquierda. Menciona que el dolor dura pocos segundos, pero es demasiado doloroso. A la exploración física, fondo de ojo con palidez de disco óptico derecho, hiperreflexia de miembros inferiores, 3 de 5, y aumento de tono muscular y reproducción del dolor a la percusión gentil de mejilla izquierda. Menciona que hace un año tuvo un cuadro de dificultad visual que duró poco tiempo. Aquí la pregunta es, ¿cuál creen que es el diagnóstico más probable? Lo digo entonces, ¿no? A ver, dice acá, ¿puedes poner el caso? El caso. Sí. A ver, dice... Ok, ¿alguien quiere mencionar o hacer un breve análisis acerca de lo que se está comentando en el caso? Si no saben el diagnóstico, pueden no decir el diagnóstico, solo hacer un análisis de que se ejemplifique que están pensando, que están analizando. A ver, Pedro. ¿Me escucho? Sí, Bueno, pues yo creo que en este caso sí coincide con la esclerosis múltiple porque uno pues tiene la epidemiología de que pues es mujer, está entre el rango de edad de 25 más o entre 20 y 40 años, ha presentado afectación de los sensitivos, que es específicamente en el ojo, y tiene hiperreflexia de miembros inferiores igual. Y pues tuvo un antepasado de una como una crisis, algo así se puede decir, ¿no? Un cuadro. Y pues ya, yo creo que sí concuerda con esclerosis múltiple. ok, Sí, es correcto. Sería esclerosis múltiple, por todo lo que dijo el compañero. ok. Y Pues, pues, ajá, y bueno, ¿cuál creen que sería el estudio de elección para diagnosticar la enfermedad? Resonancia. Ajá, pues resonancia magnética tanto del cerebral como de la médula espinal. claro, eso es un error muy común que no recuerdan pedir también del médula espinal. A veces muchos colegas solo piensan que el sistema nervioso central es solo el cerebro y no piden de la médula espinal, ¿vale? Entonces es importante, el estudio es amplio. Ujú. Y bueno, ¿cuál creen que sería el tratamiento para esta paciente que está llegando? Esteroides. Claro. Esteroides. Ahí dice la forma aguda, ¿no? Ah, de Entonces, forma aguda. Ajá, en ese momento. claro. Nomás me queda la duda en el diagnóstico con lo de lo que tiene en la mejilla. Ujú. Pues sí es o sea, sí es una neuralgia del trigémino, pero es por la misma esclerosis múltiple. Así lo entendí yo. O sea, sí afectó el nervio, el trigémino, pero con todos los datos de que ya había presentado con anterioridad de un evento parecido, pero en los ojos, es que nos orienta hacia un diagnóstico de esclerosis múltiple. Así es, yo igual, esa duda tenía igual, no entendía a qué se refería con lo del dolor a nivel de la mejilla. Eso yo tampoco lo entendía muy bien, pero me acuerdo que, no lo tengo ahorita en este momento para que les muestre dónde lo leí, pero sí me acuerdo que haber leído que los pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar datos de neuralgia del trigémino. O sea, sí me acuerdo haberlo leído en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Pero yo eso entendí. Yo Sí. eso. Ok, Y pues gracias sería, a los dos. Creo que en el barreras, doctor. Sí, sí lo menciona, o sea, sí dice eso, ¿no? Algo de dolores paroxísticos, algo así. Así, es que recuerdo haber leído algo relacionado a eso, de que podía ser. Sí. Lo que no, ahora eso sí ya también es para mí, digo, no sé si ustedes sí lo comprendieron, pero a mí sí me queda la duda
por ejemplo, dónde, bueno, o sea, el por qué hay la neuralgia del trigémino, o sea, ¿dónde está la afectación? Porque creo que, o sea, si no me equivoco, o sea, creo que no sé si estoy bien, pero creo que no forma parte del sistema nervioso central. Entonces, no sé si la lesión o la afectación es a nivel del núcleo. Eso no lo entiendo, pero me genera duda. Pero sí me acuerdo haber leído algo de neuralgia del trigémino en esclerosis. Como que sí puede haber, es lo que yo en mi mente recuerdo. Pero contradice un poco lo del sistema nervioso central. O sea, eso me perjudica. Pero bueno. Muy bien, Leonel, muy bien, muy resumido, está bien. Creo que pudiste haber profundizado un poco más en el tema. Eh, Básicamente es la única crítica que yo te puedo hacer, o sea, se percibe que, pues lo hiciste, ¿no? Pero pudiste haber profundizado un poco más en el tema como para dar el foie, ¿no? En sí no estuvo mal, o sea, no considero que haya estado mal, o sea, breve, este, o sea, está bien, utilizaste los recursos que se te comentó, o sea, mi videoclase, y los demás recursos. Solo ese detalle, creo que para más en el futuro, cuando creo que vale la pena profundizar más en el tema, ¿no? Que se vea que hubo una revisión extensiva del tema. Ok, Pero doctor. Sí. mal, pues no está. Mal no. Fue una buena presentación. Gracias, doctor. Lo tomaré en cuenta. Perfecto. A ver, dice Jorge, dice, pues su núcleo está en el mesencéfalo y por lo tanto sería sistema nervioso central, ¿no es así? Pues yo igual yo así lo veo en Jorge. O sea, justamente, pues digo, así se me quedó, ¿no? Pensando en que no es como tal el nervio o lo que se saca del mesencéfalo. O sea, sí, yo así lo capté. No me acuerdo, los pares craneales no es nervioso central, ¿no? O sea, yo recuerdo, me parece que no es nervioso central, creo. Son periféricos. Son periféricos, ¿no? Digo, no me Sí. acuerdo así súper mucho, pero recuerdo que son periféricos, ¿no? Entonces, me imagino que tiene que ver más con la afección del núcleo que otra cosa, ¿no? Es lo que yo pensaría. Y veo que Esteban, pues, mencionó algo. Dice muchos pacientes, es esclerosis, me imagino, ¿no? Dice muchos pacientes, Sí, 45-80% de los casos pueden presentar algunas manifestaciones dolorosas, te dice. Neuralgia del trigémino, espasmos. Ah, perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces no estaba yo tan perdido, o sea, sí, en algún momento lo leí. Este, Muchas gracias, ¿no? Aclarar que sí puede presentar episodios de neuralgia del trigémino, ¿no? Y no, digo, es difícil que por eso pensemos en esclerosis múltiple, pero bueno, saber que puede tener esa presentación, puede presentar esos datos clínicos como los datos neurológicos. Es que el problema de la esclerosis múltiple, chicos, es que, o sea, como es sistema nervioso central, lo que toque puede condicionar una alteración neurológica. Y otra cosa muy chistosa que vamos, o sea, eso no sé cómo decírselos, o bueno, sí sé cómo decírselos, pero me gustó que cuando lees el tema te dice que las lesiones neurológicas que aparecen en la imagen no siempre tienen una traducción clínica. Y eso te vuela la cabeza porque te quedas así a ver cómo, o sea, puede no haber traducción clínica por la lesión. Eso es confuso a veces porque chinga como que, ay, o sea, ves la lesión pero no ves la clínica que esperarías por algo que afecte esa parte del cerebro. O sea, te quedas así como en shock porque dices, a ver, si un paciente cuando tiene un EBC ahí, el paciente no puede mover la pierna. ¿Por qué tú, si tienes una imagen ahí, sí puedes mover tu pierna? Entonces, eso es lo que genera un poco de incertidumbre, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la inflamación de la lesión o mejoría de la lesión y de la función. O sea, a lo mejor tiene mucho que ver con si son lesiones antiguas o nuevas. Dudo que una lesión muy inflamada no genere alguna alteración neurológica. Así es, una patología muy interesante. El otro día me puse a platicar con un amigo neurólogo sobre este tema y me dice, wow, o sea, cuando me dijo los avances que ha habido en esclerosis múltiple y en su estudio,
Chispas, la verdad es que lo vi bastante complejo. O sea, ha ido evolucionando mucho esta enfermedad en los libros de neurología. Más que no está en los libros ni de interna ni de neurología, está en artículos actuales que han salido este año sobre esclerosis múltiple. Han cambiado algunas cosas y se han agregado nuevas herramientas diagnósticas como determinación de anticuerpos y todo eso. No consideré que, no que no sea importante, pero dije, creo que vale la pena esperar un poquito para empezar a hablar acerca de eso. Y pues nada más, ¿no? Para fines de examen está bien esta información y para la vida también por el momento. Probablemente dentro de 3, 5 años ya veamos algunas cosas de lo que me platicó mi amigo, porque sí quedé así, chingas, doctor, o sea, es, ya se están englobando las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central en un grupo de enfermedades, así, una cosa extremadamente extravagante. Puedes empezar, Paola, hasta donde podamos, ¿no? Bueno, ahorita son las 13:45. Vamos a avanzar hasta donde se pueda. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, les voy a exponer sobre la meningitis bacteriana. Vamos a empezar exponiendo sobre qué es un síndrome de meningio. Pues, se va a considerar que es un síndrome de meningio cuando la persona presenta rigidez de nuca y cefalea. Va a ser un trastorno irritativo, pues, de las meninges, específicamente de las leptomeninges, que son la vía madre y la aracnoides. Y pues aquí tenemos que la fiebre, la cefalea y la alteración del estado mental, el estado de conciencia, se podría considerar como una triada de una neuroinfección. En la parte de abajo de la derecha, pues tenemos unos pequeños tips sobre los agentes que podemos encontrar dependiendo de otros signos que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, está la Neisseria meningitidis, que si el paciente presenta erupción petequial más fiebre, pues podemos orientarlo hacia este agente. Si el paciente tiene VIH, fiebre y rigidez nucal, pues tenemos la obligación de investigar sobre el criptococos. Y si el paciente pues es un excursionista y tiene erupciones localizadas, a su vez rigidez nucal, pues vamos a empezar a pensar sobre enfermedad de Lyme, que es entonces, la meningitis como tal se va a definir como una infección supurativa aguda. Sí. Paola, me gustaría agregar algo. Miren, siempre que damos este tema, siempre quedan como dudas de que la triada y que no sé qué. Lo voy a especificar. Miren, yo les dije, normalmente no bromeo cuando les digo que leo otra vez los temas, hasta hago mis apuntes, porque estoy loco y además estoy estudiando para un examen. Entonces, ya lo super mega analicé en así múltiples y múltiples bibliografías y todas concuerdan con lo mismo, sobre todo aquí, este es un capítulo del Mandel, si saben cuál es el Mandel, ¿verdad? La Biblia de la infectología, y la Biblia de la infectología dice: la mayoría de los pacientes con infecciones del sistema nervioso central presentan las características clínicas de fiebre, cefalea, alteración del nivel de conciencia, que son los datos pivotes de sospecha de neuroinfección. ¿Vale? Fiebre, cefalea y alteración del estado mental. Ahora, cuando habla, ya, ahorita solo dijo, porque fue textual, literal, como lo estoy viendo y leyendo, dice, las infecciones del sistema nervioso central, haciendo alusión que infecciones puede ser meningitis, puede ser encefalitis, puede lo que quiera. Luego precisa, se mete a meningitis y dice, los datos característicos de meningitis son, bueno, literal no dice eso, literal dice, los pacientes con meningitis aguda suelen presentar fiebre, cefalea, meningismo y alteración de la conciencia. El Subirancito dice, la triada clásica de meningitis en el 2/3 de los casos son cefalea, rigidez de nuca y alteración del estado de alerta. ¿Vale? El síntoma más frecuente, según el Subirancito y según el cuadro del Mandel, sí dije Mandel, ¿verdad? Sí, Mandel, es la fiebre, ¿sí?
es el dato más constante, más frecuente en la evolución global de toda la evolución natural de una neuroinfección. Sí, ¿vale? Es el más común de todos. Ahora es cierto que los pacientes, hay libros, hay series de estudio que se debaten entre si es la cefalea o es la fiebre, pero de todas las bibliografías que he revisado y así, la que más se repite es que el síntoma completamente inespecífico, pero más frecuente y constante, es la fiebre. Por lo tanto, es difícil pensar en una neuroinfección en alguien sin fiebre. ¿Puede suceder? Sí puede suceder sin que haya fiebre, sobre todo los pacientes que están ingresados en el hospital y que están inmunodeprimidos, muchísimas enfermedades crónico-degenerativas, pacientes con VIH, pacientes muy ancianitos, no sé, o sea, todas esas personas o esos pacientes con esas características pueden no tener el síntoma más frecuente que es la fiebre o el más constante. ¿Vale? O sea, los pacientes que tienen inmunodepresión no tienen la misma regulación de la temperatura corporal en lo referente a la respuesta del proceso de inflamación. Entonces, muchas veces se suprime la fiebre y no la podemos no tenerla. ¿Por qué me detengo a explicar esto? Porque cuando ustedes presenten si deciden presentar el ENARM o deciden presentar un examen internacional, muchas veces lo que hacen es ponerte triadas y quitarte una cosa. Siempre hacen eso. Los que hacen los exámenes les gusta hacer eso. Buscan en los libros las triadas y quitan una cosa. Y te dejan un cuadro parecido, quitando un dato de la triada o de la tetrada o de la pentada, ¿sí? Y tú tienes que utilizar otros recursos del caso clínico para sospechar más en ciertas patologías, ¿no? Por eso me detengo, enfatizo ese tipo de cosas, para que no haya como que tipo confusión, por si no lo dije correctamente o no lo especifiqué en mi clase, en mi videoclase, ahorita sí lo especifico, porque ni me acuerdo qué dije en la clase, la verdad, o sea, tiene un par de tiempo que hice esa videograbación, pero nada más para aclararlo, ¿dale? Puedes continuar, Paola. Bueno, entonces, como que la definición de meningitis es pues una infección supurativa aguda, localizada dentro del espacio subaracnoideo, y que lo importante es que se va a acompañar de una reacción inflamatoria del sistema nervioso central que puede producir, ¿no?, disminución del estado del nivel de conciencia, puede llegar a producir convulsiones, apoplejías y lo más fatal, que es el aumento de la presión intracraneal. De manera general, pues va a afectar a las meninges. Aquí en el dibujo podemos ver una representación de cómo está la piel, el periósteo, el hueso y las meninges, ¿no? La dura madre, la aracnoides y la pia madre, y en donde se encuentra el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pia madre. Y cuando llega a afectar ya el parénquima cerebral, se va a conocer como meningoencefalitis. En cuanto a su epidemiología, pues es la variante más frecuente de infección intracraneal purulenta. Esta pues va a tener una incidencia en Estados Unidos de 2.5 casos por cada 100.000 habitantes. Entre sus patógenos pues más frecuentes tenemos a el Streptococcus pneumonia, que va a dar, va a ser agente causal de aproximadamente el 50% de los casos. La Neisseria meningitidis del 25%, los Streptococcus del grupo beta de B 15%, la Listeria monocytogenes y el Haemophilus influenzae. Aquí les puse la tabla del esquema de vacunación, porque nos mencionaba que, por ejemplo, el Haemophilus influenzae ha disminuido su frecuencia gracias a la vacunación que se da, que está incluida dentro de la pentavena intracelular, al igual que el neumococo. Y también es importante tener en cuenta este agente y que debemos de dar otro refuerzo, ¿no?, a personas mayores de 60 años. Ya específicamente vamos a hablar de los microorganismos. Tenemos el Streptococcus pneumonia, que es el agente causal pues más común de la meningitis, según el Harrison, en adultos mayores de 20 años.
Este va a ser un diplococo gram positivo. Como podemos ver aquí, pues cuando se da la tinción de gram, que vamos a ver más adelante, con uno de ellos pues el uso de safanina, pues estos se van a pintar ya sea de morado azulito o pues más oscuro, ¿no? Y eso así se considera que es positivo. Si es como rojito rosita, pues se considera negativo. Un antecedente de neumonía por neumococos es un trastorno o un factor de riesgo importante para que se desarrolle una meningitis por neumocócica. Otros factores de riesgo pues van a ser la coincidencia con otras patologías por neumococo, el alcoholismo, enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, la esplenotomía, la hipogluceminemia, la deficiencia de complemento y los traumatismos. Aún con el uso de antibióticos, va a tener una mortalidad del 20%. Aquí me gustaría agregar algo, Paola. Miren, Sí. una de las cosas que siempre nos, bueno, no sé, igual a ustedes no les generó esa duda, pero pues a mí sí me generó duda, ¿no? Quizás porque pues digo, tampoco soy tan grande de edad o tengo tantísima experiencia, pero en los pocos años que he ejercido la medicina interna, me llama mucho la atención, que, que sí sale, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae como causal en la tinción de Gram y luego en el cultivo, pero me llama mucho la atención que por muy exhaustivo que yo sea con mi interrogatorio, no encuentro la asociación para que el paciente haya tenido esa infección, se los prometo. A veces soy exhaustivo, pregunto, cuando era residente, o sea, me preguntaba mucho en mi interrogatorio y muchas veces yo no hallaba el cómo, o sea, porque lo lógico podría ser, ¿no? Pues, digo, pensando en que una infección por neumococo te cause luego una meningitis, lo lógico sería pensar, ¿no? Oye, pues, tenías una otitis, ¿no? Una otitis media que se complicó y te erosionó la apófisis mastoide, se hizo contigüidad con el meninges, así sí, ¿no? O sinusitis, o sea, esas cosas parecen lógicas, ¿no? O un traumatismo y que, no sé, así sí. Pero muchas veces yo preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba y nunca había antecedentes de nada. Luego entonces yo dije, bueno, entonces ¿cómo puede ser que alguien desarrolle meningitis así como así? O sea, ¿cómo la bacteria llegó hasta la meninge? Pues resulta que ya leyendo más, con un poco más de profundidad, me di cuenta de dos cosas. Una, en el 30% de los casos ni siquiera vamos a saber por qué. O sea, cómo fue, por qué, no hay ninguna asociación de nada. Y cuando vemos la fisiopatología que va a mencionar su compañera, nos damos cuenta que es un conjunto de dos cosas. Uno, que tengas alguna de las bacterias en tu sistema por alguna razón. No importa la razón, con que la tengas ahí, sin importar tanto la razón. Y el otro dato es que tengas una alteración inmunológica en ese momento por múltiples factores. No sé, que como que te dio cáncer y bajaron tus defensas y eras portador del estreptococo en tu garganta y bueno, así puede ser, ¿no? O fíjate que eres diabético, no te importa tu control de la glucosa, tienes muchos años con el descontrol de la glucosa, eso hace que tu sistema de defensa esté como al margen, no responda muy bien y te metiste las llaves en tu oído y te lastimaste tu oído, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Al final, muchas veces no siempre vamos a encontrar una asociación evidente en la historia clínica, pero el hecho de que tengamos eh, colonización y posteriormente infección de estas bacterias asociado a una alteración inmunológica por cualquier causa, puede favorecer que tengamos estas infecciones, ¿no? Estas meningitis. Pues digo, nada más quería aclararlo porque digo, van a ver más adelante, sobre todo cuando vean historia, bueno, están viendo historia clínica, ¿cómo se llama esta materia? Ay,
donde así esa materia, ¿cómo se llama? No sé, sesiones. Entonces, en sesiones muchas veces van a tener que ver la forma de justificar y no van a poder, entonces le pueden decir a su colega, al doctor que les dé la clase, en muchos casos nunca se encuentra la asociación directa de por qué al paciente le dio meningitis y ya está. Entonces, nada más ese detalle. Puedes continuar, Paola, gracias. Bueno, el siguiente agente, pues, es la Neisseria meningitis. Esta, pues, se conoce que va a iniciar su infección por una colonización de la nasofaringe. Es un diplococo gram negativo, como podemos ver aquí, en la tinción de gram se va a ver rojito, rosita. Y un signo importante o que podemos asociar a esta es la presencia de petequias, que este exantema empieza como maculopápulas eritematosas que luego se transforman en petequias o en zonas purpúricas en la piel. Esta pues es más frecuente que sea de tipo fulminante y que pues su progresión puede ser en cuestión de horas. En general, no solo de este agente causal, pero pues el riesgo de que llegue a dar una meningitis va a depender pues de los factores de la virulencia de la bacteria, una disminución en los mecanismos de defensa inmunitaria del hospedador y también de la capacidad de la bacteria de escapar de la lisis o la fosa. Otros agentes, sí. En la anterior, Paola, ¿puedes poner la anterior? Ok, no, creo que es esta. Ok, muchas veces una de las cosas que tenemos que tener en consideración son los antecedentes del paciente, ¿no? Muchas veces los antecedentes del paciente, donde yo he visto, por ejemplo, yo no he visto tanto este agente causal, por ejemplo, en los adultos, pero por ejemplo en los niños sí lo he visto. O sea, este agente causal lo he visto más en los niños, que en los adultos, ¿no? Otra de las cosas que hay que resaltar, como comenta bien su compañera, es la presencia de petequias o zonas purpúricas en la piel. Eso es algo que puede suceder, son manchas elevadas. Pueden haber manchas o elevaciones rojitas, sobre todo en las extremidades inferiores. Principalmente en las extremidades inferiores suelen llegar hasta el abdomen, las petequias. Entonces, a manera de asociación, caso clínico con datos de neuroinfección y petequias, hay que considerar la posibilidad de una Neisseria meningitidis. Dale, recuerden que estas son gram negativas, o sea, vean el color rojito por la safranina. Son gram negativas y son diplococos, por eso ven allá dos bolitas unidas, ¿sí? Eso es muy importante, lo que lo va a diferenciar de las gram positivas diplococos, que son por Streptococcus pneumoniae. Digo, nada más era para que lo tengan en consideración. Puedes continuar, Paola. Bueno, los bacilos gram negativos o el Streptococcus agalactiae, eso lo vamos a considerar personas que tengan en los extremos de la vida, ya sean neonatos o en mayores de 50 años, y también en personas que tengan enfermedades crónicas. También se mencionaba que pueden complicar intervenciones neuroquirúrgicas como una craniotectomía. Y otros agentes, pues es el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus coagulasa nativa, como el epidermidis, que sí se van a encontrar cuando están relacionados a nosocomiales, otras intervenciones neuroquirúrgicas. Cuando tenemos el antecedente de una otitis media aguda, una mastoiditis, una sinusitis, pues vamos a pensar en estos 4 agentes causales, ¿no? Ya sea unos anaerobios negativos, el Staphylococcus aureus, el influenzae o unas enterobacterias. En el caso de la influenzae, pues aquí podemos ver, es gram negativo y es un cocobacilo. Y también otro que destaca es la Listeria monocytogenes. Pues es un gram positivo, es un bacilo. Y esta va a ser una causa importante también en los extremos de la vida, en neonatos mayores de 50 años, en embarazadas, los tenemos que pues buscar intencionadamente,
y en los inmunocomprometidos. Bueno, esta tabla la saqué del CTO. Aquí nos resume pues los agentes etiológicos más frecuentes dependiendo de la edad en la que se encuentra el paciente y en algunas situaciones específicas. A manera de resumen, pues el Streptococcus pneumoniae pues, es el más frecuente, la Galactae, que los tenemos que buscar en extremos de la vida, las enterobacterias gram positivas, esta también lo tenemos que buscar en recién nacidos por su paso en el canal vaginal, y en el nosocomial postquirúrgica o postraumatismo craneoencefálico, los estafilococos. Ahora pasamos a la fisiopatología. Esta pues nos explica, pues, dependiendo de dónde colonicen, por los microorganismos pues más importantes, más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae y el N. meningitis, pues van a iniciar su colonización en la nasofaringe. Estas van a como que abrir los espacios intercalares, las uniones intercalares entre las células epiteliales pues locales, y van a ingresar hacia el torrente, el espacio intravascular, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo. Una vez que tienen su acceso en el torrente sanguíneo, pues van a invadir, van a llegar hasta los plexos coroideos intraventriculares, y allí es donde ya van a tener acceso hacia el líquido cefalorraquídeo. Y una vez en pues van a iniciar su multiplicación bacteriana y van a dar lo que viene siendo la bacteriemia. Una vez que tienen esta multiplicación bacteriana, pues van a desencadenar los mecanismos de la reacción inflamatoria, que viene siendo la liberación de citocinas, quinosinas, como viene siendo el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina beta. Y una vez que están, se van a dar porque una vez que llegan a la multiplicación, pues empieza una pequeña lisis de las bacterias, y esta lisis nos lleva hacia una liberación de productos de la pared celular bacteriana, como son los lipopoliosacáridos, el ácido tetoico o los peptidoglucanos, y estos son los que estimulan la reacción inflamatoria, que ya habíamos visto que es lo importante. Esta reacción inflamatoria es la que va a explicar más, pues por la que se va a explicar más los daños o secuelas que se pueden sufrir, no tanto por la invasión bacteriana o específicamente de la bacteria, sino por la reacción inflamatoria que se desencadena a esta. En cuanto a la respuesta de citocinas, pues esta va a condicionar un aumento rápido de la concentración de proteínas, sobre todo de proteínas de complemento y de las inmunoglobulinas, y también estos van a llevar a la atracción de leucocitos, que podemos ver acá aumento de la concentración de proteínas y leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, lo cual explica pues que sean los hallazgos que vamos a ver en la función lumbar. Esto va a hacer que se empiece a formar exudado en el líquido cefalorraquídeo, y esta pues va a tener como que dos grandes consecuencias, ¿no? La disminución de la capacidad de resorción de las granulaciones aracnoideas, lo que va a llevar que pues haya una obstrucción en el flujo en el líquido cefalorraquídeo a través del sistema ventricular, ¿no? Y esto nos va a llevar hacia una hidrocefalia y hacia un edema. Igual, por efecto de las sustancias inflamatorias, va a haber un aumento de la permeabilidad de la barrera hematocefálica, lo cual nos lleva hacia un edema vasogénico. La desgradación de los neutrófilos igual nos va a llevar hacia liberación de metabolitos tóxicos, que es lo que va a formar el edema citotóxico, que son los dos tipos de edema que vamos a encontrar en la meningitis. Y pues eso también hace un daño y muerte de las células cerebrales. Todo esto junto con cambios en el flujo en el flujo sanguíneo cerebral local, pues nos va a llevar hacia
igual por el aumento del exudado hacia la comprensión de los vasos, lo que nos lleva hacia pues eventos isquémicos. Y todo esto nos lleva hacia el aumento de la presión intracraneal, que cuando ya se vencen estos mecanismos de autorregulación o compensación, pues ya nos lleva hacia una coma y una muerte. En cuanto a su presentación clínica, pues ya tenemos la tríada clásica de fiebre, cefalea y rigidez nucal. Disculpen la Sí. molestia. Ya no me di cuenta, ya son las 2:09 de la tarde. No sé si tengan alguna clase de oncología o algo. Yo por mi parte hoy no doy terapéutica, entonces digo, podemos avanzar si quieren o si gustan podemos continuar mañana. Como ustedes se sientan. O bueno, más que como ustedes se sientan, si tienen clase, pues ya hay que finalizarla en este momento. ¿Tienen clase de oncología? Hoy no tenemos, doctor, pero No, sí. mañana sí tenemos a las 2. O sea, Ok. mañana nos la reponen. Ok, entonces hoy no hay clase de onco, ¿no? Podemos continuar si quieren, como ustedes quieran. Digo, podemos terminar esta presentación y continuar mañana, si están de acuerdo. Yo lo digo para que, digo, no nos atrasemos, terminemos con tiempo, todo eso. Bueno, entonces vamos a continuar si no tienen la clase. Dale, yo tampoco. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, hoy no doy clase de terapéutica. A las 3 doy clase de medicina interna de tercer año. Entonces podemos continuar. Antes que continúe, quiero decir algo que cuando yo era estudiante tampoco entendía. Me daba mucho trabajo. Pero debido a que ya pasaron varios años y ya lo leí como muchas veces, ya lo logré comprender y se los quiero transmitir. Las neuroinfecciones pueden ser meningitis, encefalitis o combinación de ambas enfermedades, o sea, meningoencefalitis. Y quiero que sepan que es súper interesante, pero las meningitis pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos, así como lo oyen. O sea, digo, sé que parece difícil despegar de nuestra mente meningitis con bacteria, pero pueden haber meningitis virales que difícilmente podemos diferenciarlas de una meningitis bacteriana como tal. O sea, al final de cuentas puede ser de origen viral, bacteriano, parasitario. Por ejemplo, hay un parásito, específicamente es un tipo de amiba o es una entamoeba creo que se llama, no me acuerdo. Una entamoeba. Y entamoeba se da, por ejemplo, en algunos lagos donde el paciente pues como que se baña, etcétera, y puede penetrar por la placa cribiforme hacia el sistema nervioso central y causar una meningitis. Solo que en vez de hecho es igualita a la meningitis bacteriana, no podemos diferenciarla. Solo que el paciente pues no va a mejorar con el tratamiento antimicrobiano para bacterias principalmente, o sea, el que damos habitualmente. Se le llama la enfermedad come cerebros. Así lo pueden encontrar, enfermedad come cerebros, meningitis se llama Naegleria fowleri, entamoeba Naegleria fowleri. Entonces, nada más para que no se queden con la idea de que meningitis solo puede ser bacteriana. Ya sé que el tema es meningitis bacteriana, pero no solo puede ser bacteriana para fines de conocimiento. Para fines de frecuencia y gran morbimortalidad, pues hay que hablar de la bacteriana, pero no es únicamente por bacterias. Entonces está bien, Paola, puedes continuar. Vamos a terminar con tu presentación. Ok, de manera general, pues la presentación puede ser de dos tipos, ¿no? Ya sea que sea una aguda fulminante
que va a presentar su desenlace en pocas horas, o que sea una infección subaguda que va a ir empeorando progresivamente en varios días. El síntoma más frecuente, pues vamos a tener que es la fiebre. Otros va a ser no específicos, pero que también suelen presentarse, son náuseas, vómitos y cefalea. Y es importante, un dato pues es que el signo de Kernig y el de Brzezinski, que ahorita vamos a explicar, y la rigidez nucal, pues estos tres juntos tienen una sensibilidad del 5 al 30%, lo cual no es mucho. Las complicaciones tardías que suelen presentarse son las convulsiones, también puede ser las parálisis, sordera y ceguera. Estas son como que las secuelas que sí se suelen presentar. Igual está el síndrome de Water-Brennich, que pues no es muy frecuente, pero pues aquí está. Se ha relacionado a meningitis, que es una hemorragia adrenal bilateral. Bueno, igual el 75% de los casos van a tener una disminución del estado de conciencia, y también otros frecuentes que ya había mencionado, se añade la fotofobia según el Harrison, y del 20 al 40% van a presentar convulsiones como parte de su cuadro inicial. Aquí está una imagen de cómo es el eritema petequial que se presenta cuando se trata de una meningocócica. Como había mencionado el doctor, pues suele presentarse en troncos y extremidades inferiores. También puede abarcar pues mucosas conjuntivas y pues a veces, pero no es frecuente, en las palmas de las manos y las plantas. Cuando ya se presentan pues lesiones focales, esto se atribuye a que ya hubo una isquemia, un infarto de una arteria, pues dependiendo de dónde se localice. Y que cuando es ya más un estado epiléptico o pues tiene síntomas o signos generalizados, igual tenemos que tener en cuenta o buscar intensivamente una hiponatremia o algo relacionado con una náusea cerebral, ninguna causa. En cuanto a los signos meningios, pues estos representan una irritación de las meninges, y pues estos tenemos que buscarlos cuando tenemos una sospecha de una meningitis. El signo patognomónico pues va a ser va a ser la rigidez de cuello o cuello rígido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de elevar, flexionar la cabeza sobre el tronco, y pues el cuello va a presentar una resistencia a esta flexión. Normalmente pues podemos tocar nuestro tórax, nuestro esternón con el mentón. El signo de Kernig, tenemos pues aquí cómo se realiza. Tenemos que vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito dorsal, y nosotros vamos a colocar una mano por detrás, o sea, en su espalda, y otra mano sobre sus rodillas para hacer una presión en ellas, ¿no? Se va a considerar positivo cuando el paciente pues a la hora de como que flexionar, como si estuviera haciendo un abdominal, flexionar su tórax, pues va a flexionar también las rodillas a pesar de pues la presión que estamos haciendo. Igual se considera el signo de Kernig de las extremidades inferiores cuando colocamos al paciente en decúbito dorsal y tratamos de elevar la pierna en extensión para aliviar la tensión. Cuando es positivo, pues el paciente va a flexionar las rodillas o puede decir que siente dolor. El signo de Brzezinski, este también lo vamos a hacer en decúbito dorsal. En este caso, pues nosotros nos vamos a sentar en la cabeza del paciente, vamos a colocar una mano en su occipucio y vamos a ejercer una presión sobre su tórax, ¿no? O sea, una mano en la parte posterior de la cabeza y otra en el tórax. Y vamos a hacer que flexione la cabeza. O sea, te mencionaba que podría ser brusca o de manera rápida, y pues cuando realizamos esto, se considera positivo cuando al realizar este movimiento flexiona las rodillas. Y de las extremidades inferiores, en esta también colocamos al paciente en decúbito dorsal y vamos a flexionar la pierna del paciente sobre su muslo y la pelvis, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues al momento de realizar esta en una de las extremidades, la otra se va a flexionar también.
Igual se considera que podía adoptar una actitud que se llama gatillo de fusil. Esta consiste en que pues la persona va a tener sus piernas flexionadas sobre su pelvis y va a tener una hiperextensión de la cabeza. También está un signo que buscamos, que está la acentuación de cefalea, el signo de sacudida o acentuación de Holt. Esta consiste en que se supone que tenemos que tener al paciente con cefalea y pedirle que gire su cabeza horizontalmente de 2 a 3 veces sobre segundo, y se considera positivo cuando aumenta, ¿no? Aumenta la cefalea. Y pues este tiene una especificidad relativamente alta, pero no una sensibilidad relativamente alta, pero no una especificidad, ya que pues hay varias cosas que nos puede causar una cefalea. Y pues aquí hay un video sobre cómo se exploran los meningios. No sé si se escucha. Todavía no escucho nada. Todavía no escucho ni veo nada todavía. Dale play, ¿no? Bueno, yo no veo que se esté reproduciendo. No sé si los demás ven algo. No, igual me parece como si estuviera pausado. ¿Y si le dan ustedes? No, A ver. no corre. Ah, sí se puede. No sé cómo lo hiciste, pero sí. Ah, sí. ¿Sí lo pueden ver? Nosotros intentamos Yo sí. flexionar la cabeza sobre el tronco y normalmente el mentón tiene que... ¿Ya terminaron de ver? Y flexionar el tronco Yo sobre todavía no he el terminado. abdomen. La Ok. respuesta ante... ¿Ya podemos continuar? Yo ya terminé. No sé los demás. Yo ya lo terminé.
Ya. Bueno, está bien. Que a mí se me pausó y ya no sé. Bueno, entonces, si quieres, vamos a continuar y digo, en todo caso, si alguien no lo terminó, lo puede ver más adelante, o sea, en la clase que se suba. Puedes continuar si gustas. ¿Se cambió la diapo? Sí, Ok. Eh, pues pasamos a las complicaciones. Una de las complicaciones pues que más se espera es el aumento de la presión intracraneal, cuyos signos pues va a ser una disminución del nivel de conciencia. El CTO nos mencionaba que con un Glasgow menor a 10 pues ya se considera como signo compatible. También va a haber un edema pupilar, igual puede presentar pues unas pupilas dilatadas y pues reactivas a la luz. La postura de desceleración, que como podemos ver aquí en la imagen, es esta, ¿no? O sea, tenemos todos los miembros en hiperextensión y una rotación interna de los miembros superiores, y esta ya nos menciona una lesión ya directa sobre el tronco encefálico. También puede haber una parálisis del sexo paracraneal. Y la tríada de Cushing, esta pues se explica por la hipertensión arterial. Ya habíamos dicho que va a haber una disfunción entre el flujo cerebral, en donde primero hay un incremento y luego un decremento. Entonces, para tratar de regular o compensar se da la hipertensión arterial, la bradicardia y las irregularidades respiratorias. Estas se explican más bien por la compresión que hace el exudado hacia el centro respiratorio. También va el edema, como ya habíamos mencionado, se ve en la imagen de la derecha. Va a haber un edema vasogénico y un edema citotóxico, producto pues del aumento de la barrera hematoencefálica y de la reacción inflamatoria. También está la hidrocefalia, que esto pues se debe por la oposición que está hacia el flujo cefalorraquídeo y el aumento de la resistencia. O sea, hacia la posición, ¿no? Que ya no empieza a circular bien el líquido cefalorraquídeo a través del sistema ventricular y se genera la hidrocefalia y el edema intersticial. Y pues todo esto nos lleva hacia la hipertensión intracraneal, que pues es la complicación más fatídica, que nos puede llevar a coma y a una inundación cerebral. Y pues esta requiere de un tratamiento urgente, en donde pues destacamos la posición de la cabeza en 45 grados, una hiperventilación con ayuda, apoyo mecánico puede ser, y el uso de manitol, y que pues estos casos que llegan a esto pues ya deberían ser tratados en una unidad de cuidados intensivos. También está la vasculitis, que nos lleva a eventos cerebrales vasculares. En cuanto a su diagnóstico, pues este diagrama lo saqué del CTO. En pues nos tienen puesto que primero vamos a tener la sospecha clínica, como con la triada o de fiebre, alteración de la conciencia, de la conciencia y los signos meningios, ¿no? Sobre todo la rigidez bucal. ¿Qué vamos a hacer en esto? Ante esto, pues vamos a iniciar un tratamiento antibiótico empírico que puede estar asociado a dexametasona. Y también vamos a hacer hemocultivos. Esto lo mencionaba Harrison. De esto, esta es la única bibliografía que nos hacía hincapié a hacer un examen en el fondo de ojo, lo cual considero pertinente para buscar, no sé, signos como el papiledema, que nos indica el aumento de la presión intracraneana. Y si tenemos de este lado, tenemos algunas de las indicaciones para un ataque craneal. Esta no la tenemos que hacer antes de la punción lumbar, porque sí, la punción lumbar es la que más nos va a ayudar, pero tenemos que primero buscar estos signos, ¿no? Por ejemplo, si tiene un fondo de ojo normal, si se trata de un paciente inmunocomprometido, si incluso ya tiene baja el nivel de conciencia, pues no vamos a ir a hacerle una punción lumbar de manera directa, sino que tenemos que hacer la ataque craneal antes. Igual se presentan signos de fugacidad, si ya tiene crisis convulsivas, y si de los resultados del ataque craneal nos sale que tiene un edema cerebral difuso, o sea que ya está comprometido el parénquima cerebral, una lesión ocupante de masa,
de espacio, perdón, con efecto de masa, pues la punción lumbar queda contraindicada, pero si no, pues ya procedemos a realizarla. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la punción lumbar? Pues vamos a encontrar las alteraciones típicas que nos van a eh, decir que es bacteriana, que es la leucocitosis. Ya vemos que la reacción inflamatoria pues es la que nos va a llevar hacia el aumento de esta, a expensas de los polimorfonucleares. Y pues nos menciona que debe ser mayor a 100, ¿no? 100 células por microlitro. Va a haber una disminución de la glucosa, pues sabemos que las bacterias se utilizan, ¿no? Y se va a considerar que es cuando sea menor a 2.2 milimoles por litro o menor a 40 microgramos por 100 mililitros. Igual va el aumento de las proteínas, ya vimos las de complemento en general. Estas se va a considerar aumentadas cuando son mayores a 0.45 gramos por litro o mayores a 45 miligramos por mililitro. Y también va a haber un aumento de la presión de apertura y se va a considerar que está aumentada cuando es mayor a 180 milímetros de agua. Y también se debe hacer cultivo que sale positivo en más del 80% de los casos. Otro que podemos hacer, podemos incluir una PCR cuando el paciente ya ha iniciado una antibioterapia y los estudios de imagen como la resonancia magnética, el cual nos puede mostrar la presencia de edema o isquemia cerebral. Este cuadro es sobre, pues ya un poquito más desglosado, las indicaciones de TAC de cráneo antes de... ¿Qué pasó? Se puso lo de signos meningios, no sé por qué. Ya regresó. Bueno, esta pues nos dice de manera desglosada pues en qué condiciones vamos a realizar un ataque de cráneo. Esta es una captura de su video, doctor. Inmunocompetitivos, ya habíamos mencionado, por ejemplo, si el paciente tiene VIH, si tiene alguna historia de enfermedad del sistema nervioso central, un evento cerebral vascular, si tiene papiledema, si tiene una convulsión, ya sea de aparición una semana antes, si tiene algún déficit neurológico focal y el nivel de conciencia, ¿no? Y pues este es el resumen que usted nos dio, en donde pues si tenemos una meningitis sin ninguna contraindicación que está aquí arriba, pues le podemos hacer la punción lumbar de primera instancia y pues iniciarle la antibioterapia. Y pues si encontramos alguna de estas contraindicaciones, pues vamos a proceder a hacer primero la TAC o una resonancia junto con la antibioterapia empírica y dependiendo de los resultados que nos arroje este estudio, pues si le podemos realizar la punción lumbar. En cuanto, pues esta es la tabla que nos daba el Harrison sobre las alteraciones que vamos a encontrar en el líquido de la punción lumbar. Si es de causa bacteriana, y ya habíamos mencionado la presión de apertura, la leucocitosis, la disminución de la glucosa, igual nos da un índice de glucosa y glucosa sérica. Usted, pues un dato es que decía que debíamos de tomar igual una glucosa sérica o una dextrosis para poder hacer este índice. La concentración de proteína pues aumentada, la tinción de Gram, que ya vimos que va a ser positiva de un 60-80% de los casos. También se pueden hacer cultivos, aglutinación de látex, y pues estos son como que más específicos dependiendo del organismo que se sospecha, pero yo no he escuchado que se haga aquí. Igual, por ejemplo, ese índice menciona, creo que el Harrison,
que mientras más bajo sea, por ejemplo, el índice glucosa de líquido cefalorraquídeo entre la glucosa sérica, mientras más bajo sea, más probabilidad de que sea por un agente bacteriano, ¿vale? No solo las bacterias pueden hacer que baje ese índice, también, por ejemplo, las meningitis por enfermedades autoinmunes también pueden hacer que baje un poco la glucosa. Las micobacterias también nos pueden causar una disminución de la glucosa del líquido cefalorraquídeo, debido a que consumen la glucosa las bacterias. Normalmente, pues debe de haber una relación estrecha entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo y la glucosa sérica. Por eso es importante que cuando hagamos la punción lumbar, le pidamos al personal de enfermería que nos apoye o nosotros mismos tomar una glicemia capilar para saber más o menos la relación que guarda la glucosa que va a salir en el líquido cefalorraquídeo con la glucosa del suero. ¿Vale? Es muy importante. Y efectivamente, como comentó su compañera, lo de la PCR, pues la verdad, muchas veces aquí no lo tenemos, sobre todo en los hospitales públicos, para nada tenemos eso. Lo de aglutinación de látex sí se puede pedir en los hospitales privados, pero yo nunca lo he pedido en el hospital público porque no hay. Puedes continuar, Paola. Creo que se trabó. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok, y pues también te mencionaba que podemos pedir unas distinciones específicas, pero pues es cuando ya se tiene sospecha, ¿no? De, por ejemplo, cuando el criptococo que habíamos mencionado que sí es inmunocompetido, pues podemos pedir tinta china, ¿no? Para tratar de identificarlo. Si tenemos sospecha de tuberculosis, el Nielsen, también podemos pedir un cultivo de anaeróbicos, un frotis fresco o un examen de campo oscuro. Y ya de manera general, pues, ¿qué es lo que vamos a pedir cuando me estudio en punción lumbar? Pues conteo celular, la glucosa, las proteínas, la tinción de Gram, que se pide pues en todos, y el cultivo, ¿no? Y si ya más específico, dependiendo de la sospecha que tengamos. Y bueno, esta tabla la tomé del Jones. Y esta nos divide, pues, qué es lo que vamos a encontrar en la punción lumbar. Como había mencionado el doctor, pues la meningitis no puede ser, no todas las meningitis son causadas por bacterias, sino que también puede ser por otras causas, como pues, virus, hongos, otras cosas no infecciosas, como una hemorragia. Y pues, pues varias tablas pues nos comparaban eso, ¿no? De que la bacteriana contra el virus, contra el hongo, y pues esta es la que nos resume, ¿no? Nos resume pues de manera más general o más sencilla los resultados que vamos a obtener en la punción lumbar, los de la bacteriana que ya habíamos mencionado, el aumento de la presión de apertura, la disminución de la glucosa, el aumento de las proteínas y pues la tinción de Gram y también el cultivo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en las asépticas, que se mencionan más para las virales, pues no vamos a tener tantas alteraciones, ¿no? Y por ejemplo, aquí ya en la viral, pues no tenemos predominios de neutrófilos, sino que de mononucleares. La glucosa, pues generalmente está normal, entre sus valores normales, y pues las proteínas no están elevadas. Y pues la tinción de Gram, pues no va a ser positiva, tampoco el cultivo. Ahora, su diagnóstico diferencial, pues la más que se menciona es la meningoencefalitis viral. Los agentes, pues como podemos ver en esta tabla, pues unos enterovirus, el virus del herpes simple, el de herpes zóster, pues estos son los que nos van a causar una viral, ¿no? Y pues generalmente en el líquido cefalorraquídeo, como hemos mencionado, pues vamos a tener un predominio de linfocitos con una concentración de glucosa normal.
En cuanto a la rickettsiosis, pues igual podemos buscar datos de exposición a esta, porque eh, y también puede presentar un exantema, ¿no? Este exantema se puede diferenciar de meningitis porque no se queda solo como un exantema petequial, sino que puede progresar, ¿no? A una necrosis de la piel, una gangrena. Y pues en vez de iniciar en tronco o en extremidades inferiores, pues suele iniciar en muñecas y tobillos. Y pues ya se puede extender pues a todo el cuerpo. También está la erlichiosis, en donde pues en los laboratorios pues vamos a encontrar las líneas, todas las líneas pues alteradas, ¿no? La leucopenia, trombocitopenia y anemia. También pueden haber, ¿no? Aminotransferasas elevadas. También podemos buscar otros agentes como llamas focales, como el empiema subdural y epidural, un absceso encefálico. Y de no infecciosos, pues tenemos que una endocarditis nos puede llevar hacia una meningitis, una hemorragia suprarrenal y también neoplasias, ¿no? Nos puede llevar hacia simular un cuadro parecido. De su tratamiento empírico, pues la meningitis es una urgencia médica y pues de que tenemos al paciente en urgencias, pues el objetivo de este tratamiento es, ante su sospecha, pues iniciar este tratamiento empírico en los primeros 60 minutos de que pues tenemos al paciente. Aquí en esta tabla pues tenemos los antibióticos que vamos a dar dependiendo pues de la edad de nuestro paciente y su sistema, ¿no? Ampicilina, por ejemplo, en recién nacidos, ampicilina más cefotaxima. En adultos, si pues relativamente sanos, pues vamos a dar ampicilina más una cefalosporina de tercera generación. Y es importante que recordar que la ampicilina la vamos a añadir en estos grupos en estos tipos de pacientes, ¿no? O sea, menores de 3 años, mayores de 55 años, en personas que tengan alterada la inmunidad celular, o sea, que tengan una enfermedad crónica, que tengan un trasplante de órgano, que estén en personas embarazadas o que tengan alguna neoplasia, un tratamiento de inmunosupresor. En este caso vamos a añadir la ampicilina, como ya había dicho, y esto para cubrir el riesgo de que se presente la Listeria monocytogenes. Igual el metronidazol se añade cuando se sospecha de unos posibles anaerobios gram positivos. Y el tratamiento como complementario a este viene siendo la dexametasona, que esta se va a dar porque disminuye la respuesta inflamatoria que procedente de... Bueno, disminuye la respuesta inflamatoria que se da, ¿no? en la fisiopatología y también disminuye el riesgo de secuelas. Pues aquí está la dosis. Bueno, ya de tratamiento específico, pues una vez que tenemos el estudio de punción lumbar y ya nos guiamos, pues aquí está la tabla, este es el Harrison, en donde tenemos qué le vamos a dar dependiendo de el microorganismo que esté. De manera general, pues en una neumocócica vamos a continuar con las cefalosporinas de tercera generación y también vancomicina. Las dosis pues están aquí. Ahorita se las pongo. La meningocócica te dice que pues cuando las cepas son sensibles a penicilina G, pues es el mejor que puedes dar. Sin embargo, lo puedes continuar con ceftriaxona o cefotaxima si no son sensibles. Y en el caso de las embarazadas, se recomienda dar acitromicina. Por la listeria, podemos dar ampicilina por lo menos 3 semanas y luego añadir la gentamicina. O si no, podemos dar pues trimethoprim con sulfa en el caso de que sean alérgicos. De la estafilocócica, pues tenemos la nalxilina en cepas sensibles y si no, pues podemos dar vancomicina cuando las cepas presentan resistencia o cuando hay alergia.
Y en los ácidos gram-negativos, pues tenemos a la cefalosporina de tercera generación. Solo en el caso particular de la Pseudomonas aeruginosa, pues vamos a dar ceftazidima, cefepina o un meropenem. Y nada más para pues decir que las dosis suelen ser pues más altas de las que se dan normalmente, y aquí lo podemos ver, las dosis junto con los intervalos de cómo lo vamos a manejar. Y pues el pronóstico, la mortalidad va a aumentar dependiendo de estos signos que tengamos o hallazgos. Si presenta una disminución de la conciencia al momento de su ingreso, si presenta un estado epiléptico en las primeras 24 horas, si tiene los signos de un aumento de la presión intracraneal, igual si está en los extremos de la vida, si presenta otros trastornos como choque o que necesite ventilación asistida, y también importante, el retraso al inicio del tratamiento antimicrobiano aumenta el riesgo de muerte. Y pues aproximadamente el 25% de los casos van a presentar secuelas. Dentro de las más que destacan, pues disminución de la capacidad intelectual, también una alteración de la memoria, crisis epilépticas, la hipoacusia sordera, mareos y trastornos en la marcha. Y eso sería todo. Muy bien, muchas felicidades, Paula, muy buena presentación, muy buena revisión, ¿no? O sea, se ve que es evidente que sí revisaste el tema, o sea, comprendiste el tema. Me pareció muy buena la presentación y bastante sintética. Felicidades, muchas felicidades, estuvo muy bien. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Y continuamos mañana con el siguiente tema, que es encefalitis. Y después, ahí no me acuerdo cuál sigue, pero ahí está en el programa. No me acuerdo ahorita de memoria, pero... Guillain-Barré, doctor. Guillain-Barré, perfecto. Y vamos a continuar con Guillain-Barré, ¿no? ¿Qué otra cosa? No me acuerdo si ya revisé la de Guillain-Barré, no me acuerdo. No me acuerdo. Sé que la están haciendo porque me mandó un mensaje la persona que lo está haciendo, pero no me acuerdo si ya la revisé. ¿Qué les iba a decir? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre la esclerosis múltiple, sobre meningitis. Espero que les haya gustado esos temas porque realmente pues son temas muy interesantes. Sí tienen cierta complejidad, pero son temas interesantes. Van a ver cuando mejore esto de la pandemia o cuando entren al internado, o sea, en cualquiera de los dos casos, van a ver que son patologías que, bueno, más las neuroinfecciones que son más frecuentes que la esclerosis múltiple, pues sí van a verlas y además pues van a ver pacientes que tengan sospecha si es que no se les ha hecho el diagnóstico. Igual cuando ustedes estén como médicos pasantes, lo van a ver cuando estén en su pueblo, como hay casos de niños con sospecha de neuroinfección y es cuando es importante que hayan tenido esta clase para que sepan cuál es la conducta ante esa sospecha, ya que si no damos el tratamiento ante la sospecha de una neuroinfección, el niño puede tener secuelas pues, importantes que afecten su calidad de vida, o sea que retraso psicomotor, retraso intelectual, alteraciones como hipoacusia, todo ese tipo de detalles, ¿no? De ahí la relevancia de entender que la sospecha de neuroinfección se considera una emergencia médica, neurológica. Vale más pecar de dar antibiótico que no darlo ante la sospecha razonada de una neuroinfección. Vale más que te equivoques a que no se lo des. El tiempo es cerebro, similar al EBC. Tiempo es cerebro, tiempo es corazón también dicen, ¿no? Entonces, si no le das a tiempo los antibióticos, el paciente puede tener secuelas neurológicas
En cuanto a la pregunta de si se tiene que esperar el resultado de la punción lumbar, la respuesta es no. O sea, no es necesario que esperes el resultado de la punción lumbar. O sea, ante la duda de si el paciente tiene una neuroinfección o no la tiene, se puede, obviamente hay que tener un fundamento clínico válido, ¿no? No nada más es de catarro, infección, neuroinfección. O sea, no puede ser así. O sea, tiene que haber datos clínicos que lo apoyen, lo soporten, pero no es necesario esperar la punción lumbar para empezar el tratamiento. Imagínate que te va a ver un señor o peor, un niño, o sea, la mamá lleva al niño, queda la posibilidad de neuroinfección y tú estás como pasante en Timbuktu. O sea, no vas a esperar no le vas a decir a la señora, vaya al hospital, que le va a tomar 2, 3 días, no sé, es un decir, no estoy siendo fatalista, pero lo hago para que se sobreentienda que si hay la sospecha, tú le debes de empezar el tratamiento. Ahora, claro, muchas veces, pues lo que en su unidad médica donde estén, en el servicio social, pues digo, es claro que no vas a tener todos los antibióticos, así que vale la pena que si lo puede comprar el familiar, que lo compre. Si le queda cerca emergencias, que vaya a emergencias de un hospital o al departamento de urgencias de un hospital, porque se considera una urgencia neurológica. No dar tratamiento es igual a riesgo de morbimortalidad. Los pacientes que tienen una neuroinfección pueden progresar a sepsis y choque séptico y morirse. Entonces, por favor, ya saben, no hay que esperar nada. O sea, en el contexto de que tengamos todo, estemos en un hospital que tiene todo, digo, a lo mucho lo que hacemos es hacer la punción lumbar si no está contraindicada, e empezar los tratamientos antimicrobianos inmediatamente después de sacar la muestra de líquido cefalorraquídeo. Así funciona. En el contexto de que no podamos, pueda tardar la realización o el resultado de la punción lumbar, aunque si no está contraindicada, desde luego, no importa, tú empiezas el tratamiento. Es una emergencia neurológica, no puedes esperar para empezar el tratamiento. Otra de las cosas es de que el dato clínico más constante, inespecífico pero constante, es la fiebre. ¿Qué otra cosa pregunté? Recuerden que la tinción de Gram utiliza vamos a decir así, van a haber dos colores de forma frecuente. El rojito o rosadito, que es por azafranina, es Gram negativo. El moradito o azulito es Gram positivos. Vean las imágenes cómo se ven como una cadena, esos son estreptococos. Cuando están pegados dos, nada más, se llaman diplococos, ¿sí? Cuando tienen una forma no redondeada, pero tampoco en forma basilar, se les llama cocobacilos o pleomórficos. ¿Qué otra cosa importante? No olviden que el esquema de empírico es ceftriaxona con vancomicina, o sea, es una cefalosporina de tercera generación. Es lógico pensar que si no tiene ceftriaxona, otra puede ser cualquier otra de tercera generación, más vancomicina, y según el riesgo que pueda tener agregado el paciente, se le puede agregar a ese esquema ampicilina, ¿sí? No es que quites todo y solo des ampicilina, sino que le agregas a ese esquema ampicilina, ¿dale? Para que pueda cubrir Listeria monocitógenes, entre otras. ¿Qué otra cosa era importante? Y en cuanto a la pregunta del tipo de cefalea por meningitis, no hay como tal un dato pivote en el carácter del dolor. En sí, el dolor por la meningitis es un dolor, es una cefalea que suele ser generalizada, es de inicio de horas a días, no es un inicio de golpazo, pero sí es paulatino. Generalmente el dolor en intensidad es increciendo, o sea, todos los días va aumentando de horas a días. Puede llegar a tener una intensidad severa el dolor, 10 de 10, o sea, si no haces nada, no das tratamiento, no haces nada, pues obviamente la cefalea puede ir terriblemente hacia arriba. Muchas veces lo que lleva al paciente no es la fiebre, muchas veces no lo lleva a urgencias la fiebre, sino la cefalea. Y obviamente lo que te va a hacer pensar en una neuroinfección, meningitis, más específicamente en meningitis,
es obviamente los datos sugerentes de acentuación del dolor con los movimientos de la cabeza y datos sugerentes de meningismo, independientemente que no se cumplan los signos a la exploración física de Kearney y Brunzinski, superior o inferior. No importa que no se cumplan, dado que la sensibilidad es baja, o sea, que cuando se presenta el paciente encuentres el Brunzinski o el Kearney, tiene baja sensibilidad, o sea, poca probabilidad de que sí lo encuentres, ¿sí? Aunque si lo encuentras, tiene alta especificidad, sí, para una meningitis, ¿vale? Porque son datos de meningismo. ¿Qué otra cosa? Y obviamente los síntomas acompañantes o síntomas acompañantes que puede tener el paciente con una cefalea por neuroinfección, pero más específicamente por meningitis, fotofobia, fonofobia, náuseas también pudiera tener. Aquí la clave está que, por ejemplo, los podrían confundir en el examen, no mi examen, pero otros exámenes, con migraña, ¿no? Que también puede tener náuseas, vómito. Pero aquí la clave está que la migraña no da fiebre, no da procesos inflamatorios la migraña, no da leucocitosis. Ese es un detalle. Otras patologías que te pueden causar, meningismo sin que sea una neuroinfección, pues evidentemente la hemorragia subaracnoidea, ¿vale? La sangre en el espacio subaracnoideo nos puede dar meningismos sin que haya una neuroinfección o meningitis. Sin embargo, obviamente lo que te va a hacer definitivamente pensar en el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es la velocidad de instauración. Al ser algo vascular, recuerden que la instauración de lo vascular es súbito de golpe en segundos, minutos. Puede tener un deterioro neurológico así muy canijo. Obviamente la tomografía sí va a mostrar una alteración, sangrado en el espacio subaracnoideo. Y obviamente no da fiebre. Bueno, creo que hay problemas con la señal. Tengo problemas con la señal. No sé si me están escuchando, viendo. Sí, doctor, sí se le escucha. Perdón, por un momento tuvo problemas mi señal. No sabía si me estaban escuchando o viendo, no sabía. Perdón, les decía que la hemorragia subaracnoidea, dentro de lo común, no es habitual que te dé fiebre. Vamos, la irritación del sistema nervioso central sí puede causar una disregulación de la temperatura. Vamos, puede tener aumento de temperatura, pero no es lo común. Y al contrario de la meningitis, vamos, una infección, ahí sí es casi obligado que tengas la fiebre. ¿Dale? La hemorragia subaracnoidea quizás nos pudiera dar un poco de leucocitosis, pero no sería una leucocitosis marcada, relevante, importante. La neuroinfección te da una cefalea de inicio paulatino, lento, increciendo. En cambio, la hemorragia subaracnoidea es de golpazo, rápido, como un trueno. Intensidad inmediatamente 10, 11 de 10 si quieren, para que me entiendan. 11 de 10 desde el primer momento. No como la neuroinfección que te empieza a dar, pero va subiendo hasta que se vuelve 10 de 10, pero paulatino. Uno de los datos que sugieren hemorragia subaracnoidea es lo que vieron en el cuestionario, donde te ponemos 3 tubos, porque normalmente cuando tomamos los tubos de líquido cefalorraquídeo, en lo común tomamos mínimo 3, aunque lo ideal sería tomar 4 según la literatura, porque el cuarto tubo es para pruebas muy especiales de PCR y esas cosas que aquí no tenemos. Aquí en la práctica diaria tomamos 3. Aunque se ha visto que aumenta la probabilidad de detección en el cultivo mientras más volumen del líquido cefalorraquídeo des. A mayor volumen de líquido cefalorraquídeo, mayor sensibilidad en la tinción de Gram. Pues parece lógico pensar, ¿no? Pues a lo mejor hay bacterias, pero a lo mejor no están en todos los mililitros de líquido cefalorraquídeo que le saques. Entonces les decía, la hemorragia subaracnoidea, como es una constante hemorragia hacia el líquido cefalorraquídeo, todos los tubos van a salir con eritrocitos y no van a bajar esa coloración rojita ni se van a quitar los eritrocitos. Si es una hemorragia subaracnoidea, todos los tubos que saques de líquido cefalorraquídeo van a estar manchados de rojo, o van a tener eritrocitos.
En cambio, la sangrita o eritrocitos por punción lumbar traumática se limpia, se purifica, vamos a decirlo así, no se purifica, ¿verdad? Pero se limpian, se quitan los eritrocitos conforme aumentan los tubos del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otra cosa? A todos los pacientes que tienen sospecha de neuroinfección, mínimamente, si no puedes hacer la punción lumbar, hay que hacerle los hemocultivos. También pueden ayudar un poco porque desde un punto de vista teórico fisiopatológico, técnicamente debía de haber cruzado las bacterias a través del sistema sanguíneo. Entonces, muchas veces sí vamos a encontrar la bacteria que está en el líquido cefalorraquídeo, también en la sangre. No es obligatorio, pero digo, de eso a no hacer nada para saber cuál es la bacteria, pues vale la pena sí hacer el hemocultivo, que no está contraindicado en nadie, ¿no? Otra cosa, lo que dijo Paola es muy importante, o sea, si el paciente tiene contraindicaciones para hacer la punción lumbar, pues no la haces y ya. O sea, solo empiezas el tratamiento por la alta sospecha y en la nota médica, pues obviamente se pone una justificante de que no vas a hacer la punción lumbar porque apareció edema cerebral difuso, porque tiene datos de herniación uncal o datos sugerentes de que haya aumento de la presión intracraneana y ya está herniando. No puedes hacer una punción si el paciente tiene datos de hipertensión endocraniana, sobre todo si ya tiene dilatación pupilar, triada de Cushing. No lo puedes hacer, porque si tú lo haces, el paciente se va a liberar la presión, sí, pero se va a generar un efecto que no lo puedo explicar. Yo no soy una persona muy brillante en los aspectos de física, pero por alguna razón se hernia más el paciente a través del agujero magno y se puede comprimir el centro respiratorio y el paciente se ahoga o el centro de la frecuencia cardíaca. Entonces no puedes hacer la punción lumbar. Cuando esté contraindicada, solo les damos el tratamiento a los pacientes y ya. Y ojo, se le da tratamiento al paciente y se le da tratamiento de la hipertensión endocraniana si es que la tiene. Obviamente, cuando ya no hay datos de hipertensión endocraniana, la respuesta inflamatoria sistémica pudiera estar cediendo, entonces ya se puede considerar más adelante, días después, tal vez hacer una punción lumbar, quizás no diagnóstica, pero sí una punción lumbar de seguimiento para ver cómo está el paciente o para fines de practicidad, creo, para no confundir, si ya no tiene datos de hipertensión endocraniana, entonces ya puedes hacer la punción lumbar, pero a futuro, no necesariamente para el diagnóstico en ese momento. Dale, quédense con la idea que si hay contraindicación, TAC. Si la TAC hay datos sugerentes de hipertensión endocraniana, edema, esas cosas, no puedes hacerla y solo das el tratamiento. Nada más eso. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Voy a dejar de grabar.